Marcos capítulo 16, versículo 15. Quiero que se pongan de pie y leamos la palabra del Señor. Dice la Biblia, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Leemos una vez más este pasaje bíblico. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Amén. Tome su lugar. Debo enseñar y recordarles a ustedes que Dios nos salvó a nosotros de nuestra condenación con propósitos eternos. Lo que trato de decir es que cuando Dios te salvó, no solo pensó en usted. El hecho de que usted esté aquí en la casa del Señor es una gran bendición. Pero cuando Dios lo salvó a usted, Dios no solo pensó en usted. Dios pensó en su familia, Dios pensó en sus amigos, Dios pensó en sus vecinos, Dios pensó en las personas que le rodean en su contexto. Si es así, entonces esto significa que Dios está interesado en que usted y yo nos involucremos en la evangelización. Usted y yo somos responsables de anunciar todo lo que Dios ha hecho con nosotros. Hermanos, no busquemos otro responsable. El único responsable de que las personas conozcan lo que Dios ha hecho conmigo es usted, soy yo. Nadie conocerá todo lo que Dios hizo con usted a menos que usted se integre al plan de Dios. Y el plan de Dios consiste en la evangelización. A veces somos buenos nosotros para señalar en cuanto a la evangelización. Pero ningún creyente acá está excluido de la predicación de la palabra de Dios. En su contexto, en su comarca, en su casa, somos responsables. Yo pregunto, ¿cuántas cosas ha hecho Dios con usted? Muchas. ¿Y cuántas de esas cosas que Dios ha hecho con usted son grandes? Son maravillosas, son gloriosas. Todo lo que Dios ha hecho con usted lo hizo para que usted lo comparta con los demás. Amén. Esto es bíblico y por eso yo voy a presentarle a usted algunos personajes bíblicos donde se demuestra claramente que fueron llamados a la evangelización. Los primeros personajes bíblicos que voy a citarles son los 12 discípulos de Jesús. Cuando Jesús pensó en 12 discípulos, no estaba pensando solo en que le dijeran apóstoles, o no solo estaba pensando en que le dijeran discípulos, no estaba pensando solo en que le dijeran los escogidos del Señor. El Señor escogió a 12 porque el Señor quería alcanzar a más. ¿Me están escuchando? En Mateo capítulo 10, versículo 1, dice la palabra de Dios: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echase fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. El versículo 5 hasta el versículo 7 dice la Biblia: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Jesús viene a la tierra, Jesús viene
a establecer el reino de Dios. Recordemos que Jesús es quien inicia a hablar de un reino espiritual que es el reino de la luz. Pero Jesús sabe que entre más personas estén en su equipo, la evangelización, el alcance será mayor. Por lo tanto, Él busca a 12. Ya son 13 con Él. El alcance va a ser interesante. Lo que puede alcanzar una persona no es lo mismo que lo que alcancen los 13. Por eso el Señor busca a 12 para que juntamente con Él 13 puedan alcanzar a multitudes. Cuando Dios llamó a los apóstoles estaba pensando en multitudes. Lo que pasa es que a veces nosotros somos muy literales y creemos que el Señor apartó a 12 para darles el gran privilegio. Sí sabemos que fue un privilegio, pero Dios no estaba pensando en eso. Cuando Jesús escoge a los 12 está pensando en multitudes. Lo que quiero decir es que cuando Dios lo escogió a usted, Dios no estaba pensando solo en usted. Dios estaba pensando en más personas. Estaba pensando en sus vecinos, en su familia, en sus tíos, en sus primos. Estaba pensando en más, porque Dios así trabaja. Cuando elige a una persona, piensa en más. Los discípulos fueron elegidos para alcanzar a muchos. En Hechos capítulo 1, versículo 8, dice la palabra del Señor: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. ¿A quién Jesús les está prometiendo esto? A sus discípulos. Les está diciendo que cuando Él se vaya, Él enviará al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es poder. Y cuando ellos reciban el poder del Espíritu Santo, ¿para qué lo iban a recibir? ¿Para orar en nuevas lenguas? ¿Para danzar? ¿Cuál es el propósito? Jesús es muy claro y muy específico. Él dijo: cuando reciban el poder del Espíritu Santo, me van a ser testigos. Cuando Jesús derrama el Espíritu Santo sobre los discípulos en el día de Pentecostés, no está pensando solo en ese gozo que produce el Espíritu Santo. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo produce gozo? Pero el Espíritu Santo tiene como propósito convencer al mundo de pecado. Entonces, cuando Dios dice van a recibir poder, no es para que ustedes se vanaglorien, no es para que ustedes se sientan los grandes iluminados, no es para que ustedes se sientan las grandes personas llenas del Espíritu Santo. Van a recibir al Espíritu Santo para ser testigos. Entonces, la razón principal por la cual el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones es para que seamos testigos de Él. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Entonces diga conmigo: el Espíritu Santo está en mí para ser testigo. Entonces el Señor llamó a los 12, los comisionó para que ellos pudieran ganar a más. El segundo personaje que quiero enseñarte, que fue llamado para la evangelización, es una persona endemoniada, llamado el endemoniado de Gadara. Interesante, porque a veces nosotros pensamos que las personas que pueden ser llamadas a la evangelización son los sanos, los santos, los que no tienen nada que rendir cuenta. ¿Qué tal si yo te dijera que Jesús llamó a un endemoniado con la intención de que él le fuera testigo del poder de Dios? El endemoniado pasó mucho tiempo, y ya lo vamos a estudiar, poseído, pasó mucho tiempo mal, pero hasta que Jesús aparece, él se da cuenta la razón por la cual fue poseído de demonios. Y yo quiero que estudiemos un poquito, superficial, obviamente, acerca del endemoniado gadareno. Eso está en Lucas capítulo 8, versículo 26 al 37.
En tierras de Gadara había un hombre poseído por demonios. La Biblia dice que tenía mucho tiempo. Eso significa que no era una semana, no era un año, era mucho tiempo. Este hombre endemoniado tenía un comportamiento extraño. Dice la Biblia que este hombre caminaba desnudo, no tenía ropa. Este hombre, su casa era en los sepulcros, allí vivía él. Tenía una fuerza sobrenatural, porque dice la Biblia que le ponían cadenas, le ponían grillos y no los podía detener. Este hombre era llevado involuntariamente por los demonios a los desiertos. No era un demonio, eran muchos. Cuando Jesús pregunta ¿cómo te llamas?, él dijo legión. Una legión, según la división de los soldados romanos, equivalía a 5,000 soldados. Es decir, que este hombre no tenía un demonio, tenía muchísimos demonios. Eran tantos los demonios que no podían contarse, no podían enumerarse. Por eso es que el demonio dice somos muchos. Esta persona endemoniada, cuando leemos en Lucas 8:35, vamos a encontrar que Jesús lo liberó. ¿Cuántos creen en el poder de Jesús? El poder de Jesús es para liberar endemoniados. Y dice Lucas 8:35, y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Las personas de Gadara, cuando ven al endemoniado sano, cuando ven al endemoniado libre y en su cabal juicio, tuvieron miedo, porque sabían quién era esa persona antes de Cristo y sabían el milagro que había ocurrido en sus propios ojos, la liberación de todos estos demonios que poseían a este hombre. En el versículo 38 y 39 encontramos algo interesante. Dice la Biblia, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. El hombre sano, el endemoniado que ahora es libre, pide estar con Jesús. Pero Jesús lo despidió diciendo, vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Jesús acaba de liberar a una persona endemoniada con el propósito de que este hombre, ahora siendo libre, fuese a su casa, fuese a su ciudad, y todos aquellos que lo conocían, quién él era, ahora podrían verlo sano, vestido, en su cabal juicio, y él llega a testificar de las maravillas y de las grandezas que Dios había hecho con él. Es posible que nosotros no hayamos tenido la experiencia del gadareno. Es posible que nosotros nunca estuvimos en una condición como el gadareno, pero de algo sí estoy seguro: de donde Dios nos sacó a nosotros no era un buen lugar. De donde Dios nos rescató a nosotros, hoy podemos decir: grandes cosas ha hecho Dios conmigo. Por lo tanto, yo no puedo callar, yo no puedo estar en silencio,
yo tengo que publicar todo lo que Dios hizo conmigo. Soy un testimonio vivo del poder de Dios. Amén. Denle el aplauso al Señor. Todos nosotros tenemos algo que contar, que a veces a algunos les da vergüenza decir lo que eran, es otra cosa. Pero debes de sentirte bendecido saber lo que Dios hizo contigo. Amén, hermanos. Este hombre recibió la misión de anunciar a su casa lo que Dios había hecho con él. Y este hombre contó a toda la ciudad lo que Jesús había hecho con él. Otro personaje bíblico que es llamado a la evangelización es Pablo. Cuando estudiamos a Pablo en Hechos capítulo 9, versículo 15 y versículo 20, dice la Biblia: el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Enseguida, dice el versículo 20, predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Hemos escuchado en innumerables veces que Pablo iba hacia Damasco con cartas, con aprobaciones para arrastrar a los cristianos. Él era comisionado para detener la obra evangelizadora. Era un fariseo celoso de la ley. Pensaba que los cristianos estaban mal. Hasta que un día el Señor se le aparece camino a Damasco. Él cae de su caballo, queda ciego. Él escucha la voz de Dios, la voz de Jesús diciéndole: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo dice: Señor, ¿quién eres tú? Yo soy a quien tú persigues. Ve a Damasco y allí llegará alguien a orar por ti. Allí se te va a decir lo que tú vas a hacer. Él llegó. El Señor tenía un hombre llamado Ananías, un hombre de Dios. Y Dios se le apareció en visión a Ananías y le dijo: ve donde Pablo. Ananías sabía que Saulo era una persona de mala reputación. Ananías tiene miedo por eso, pero el Señor le dice: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Dios llamó a Pablo para que Pablo fuese el predicador a los gentiles, para que Pablo predicase a los reyes, para que Pablo predicase a la casa de Israel. Y como Pablo sabía que ese fue su llamado, el versículo 20 dice: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. El apóstol Pablo entendió que él fue llamado, transformado para predicar la palabra del Señor. Era tan tangible y era tan clara la visión que Pablo tenía acerca de su llamado, que en Hechos capítulo 13, versículo 47, dice el apóstol, dice el escritor acerca del apóstol: porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Pablo fue llamado por Dios para anunciar la palabra de Dios a los gentiles y hasta lo último de la tierra. Cuando yo leo y estudio a Pablo, Pablo tenía tanta seriedad con esto que él dijo, y se habla de él también en Hechos capítulo 20, versículo 24, palabras del apóstol Pablo, y dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo
y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio y de la gracia de Dios. Pablo tuvo tan clara la visión para la cual fue llamado, que él dice: no valoro prácticamente nada, ni la vida. No me interesa nada. Una cosa si estoy interesado, y es cumplir para lo que yo fui llamado. Yo te pregunto esta mañana: tú fuiste llamado a la iglesia de parte del Señor con un propósito. ¿Cuál es lo que más te importa en el servicio de Dios? ¿Qué es lo más valioso para ti? ¿Acaso es tu vida? ¿Acaso es tu negocio? ¿Acaso son tus finanzas? ¿Acaso es tu familia? ¿Acaso son tus hijos? ¿Qué es lo más valioso para ti? Pablo nos dice esa respuesta: lo más valioso para mí es acabar el mandato que el Señor me ha dado a mí de anunciar las buenas nuevas a los gentiles. Esa debería ser nuestra actitud, hermanos amados. Saber que fuimos llamados de las tinieblas a la luz para dar testimonio a las personas. Eso debe ser lo más valioso para nosotros. A veces las personas le dan más importancia a lo de ellos y no a lo de Dios. Pero si tú fuiste llamado de donde estabas, de la cárcel, de la cantina, de cualquier lugar, de cualquier condición que te encontrabas, ¿tú crees que fuiste llamado para que estés solamente en la iglesia sentado recibiendo palabra de Dios? Dios no estaba pensando solo en ti, estaba pensando en los tuyos también. Estaba pensando en la gente que te rodeaba, en la gente que te rodea todavía. En eso Dios estaba pensando. Por eso es que debemos valorar las palabras del apóstol Pablo. Y estos personajes bíblicos que he mencionado, a los 12 discípulos, al endemoniado gadareno, al apóstol Pablo, estos personajes bíblicos nos dan, hermanos, en la Biblia una idea para qué fuimos llamados. Fuimos llamados para los intereses de Jesús. Y el interés de Jesús es su reino. Y el interés de Jesús es que nadie se pierda. El interés de Jesús es que ni una sola persona se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén, hermanos. Dicho esto, es importante que usted valore la tarea de la evangelización en la actualidad. Porque hemos hablado de los apóstoles, hablé del endemoniado gadareno, he citado al apóstol Pablo. Son tiempos diferentes, son contextos diferentes. En este tiempo de estos personajes bíblicos que yo he citado, el evangelio era prohibido, el gobierno era anticristiano, las personas que rodeaban el cristianismo eran enemigos. Nuestro contexto hoy es diferente. ¿No ves que nosotros hasta nos dormimos en la iglesia, hermanos? ¿Por qué creen que nos dormimos nosotros en la iglesia? Tenemos paz. No estamos ahí con miedo de que va a entrar la patrulla y cristianos van presos, cristianos castigados, cristianos maltratados. No. La paz que tenemos es tan profunda que hasta nos dormimos en la iglesia. El tiempo de Pablo era diferente. No podía predicar con esta libertad. Pablo no podía usar ningún medio para predicar. Era un asunto de vida o de muerte. Pero si Pablo en esa condición nos hace ver para qué fuimos llamados y nos da la revelación para qué Dios me llamó, entonces yo debo pensar en la actualidad. La evangelización en la actualidad. Y yo quiero darle algunos datos estadísticos para que por favor no olvidemos la urgencia de predicar hoy. En el mundo se espera que al final de este siglo XXI
en el mundo hayan 10.300 millones de habitantes. Es lo que se espera a final de este siglo, según los estadistas. 10.300 millones de habitantes. Actualmente tenemos 8.200 millones de habitantes. Según el último reporte del 2024, nosotros en la actualidad, seres humanos, habemos 8.200 millones. Esto está creciendo significativamente. De estos 8.200 millones de habitantes en el mundo, solo hay 630 millones de cristianos evangélicos. ¿Usted sabe lo que significa esto? 630 millones de habitantes cristianos evangélicos. Hermanos, el mundo está en tinieblas. El mundo está perdido. Si hoy viniese Cristo, eso fuese un caos tremendo. Porque de estos 630 millones de evangélicos, yo creo que se tendría que hacer alguna depuración también. Así que es una terrible noticia la que estoy diciendo. Pero bien, esto es en el mundo. Hablemos de Nicaragua. En Nicaragua, porque ese es nuestro contexto, según el último informe del 2023, hay 7.046 millones de habitantes. 7.046 millones de habitantes. Escuche bien. Dije, voy a corregir, porque no son 7.000, son 7 millones de habitantes en Nicaragua. Ahora bien, la población evangélica en Nicaragua, de estos 7 millones, solo el 38% de la población nicaragüense, según el informe en el 2022, son de tendencia evangélica. El 38% de los 7 millones equivalen a 2,5 millones de cristianos evangélicos en Nicaragua. Es decir, que en Nicaragua hay más tinieblas que luz. En Nicaragua solo hay 2,5 millones aproximados de cristianos evangélicos. Pero hablemos de Estelí, hermanos. En Estelí, y le voy a dar algo cronológico que investigué acerca de Estelí. Para el año 1906 había 23.355 habitantes. En 1920 habían 30.515 habitantes. En 1940 habían 38.023. En el 1950 habían 43.742. Para 1963 la población de Estelí era de 69.257. Para el 71 eran 79.164 habitantes. Para 1995 en Estelí habían 174.894. La población de Estelí creció significativamente entre el 63 al 71. Hasta el 95. En el 2005 había 201.548 habitantes. Y hoy, para el 2023, el último informe, hay 233.077 habitantes. Estoy hablando del casco Estelí, Estelí como ciudad. No estamos hablando de todo el departamento. Así que en Estelí hay una población total de 233.077 habitantes. De esta población, el 48,5% son hombres
y el 51,5% son mujeres. Hay más mujeres en Estelí que hombres. Casi el 64,2% de la población vive en la zona rural. Ahora bien, ¿cuántos evangélicos hay en Estelí? No tenemos datos específicos. Lo investigué por todos lados y no hay una fuente que arroje cuántos habitantes evangélicos en Estelí tenemos. Pero bien, no nos vayamos muy largo. Usted de Estelí, la mayoría que son de acá, la mayoría que conoce y tiene mucho tiempo de estar acá. Yo pregunto, ¿cuántos evangélicos viviremos en Estelí? Piense usted en un número vago, en un número superficial. No sabemos. Hay más de 200 pastores. Pongamos unos 220 pastores evangélicos en Estelí. Y si le ponemos a cada miembro, a cada pastor, le ponemos cuando mucho 200 personas por iglesia, usted puede multiplicar cuántos evangélicos habrían en Estelí. Estelí, la mayoría de sus habitantes no van a una iglesia. La mayoría de sus habitantes viven en pecados. Por eso es que cuando hay fiestas patronales, fiestas de esto, usted ve las multitudes. Algunos de los hermanos se nos van también, pero no va a ser el tema hoy, no se preocupe. Entonces eso suma todavía. Pero solo piense, ¿cuántos habitantes evangélicos hay en Estelí? La tarea es inmensa. Hermanos, no pensemos más allá tanto, pensemos acá en nuestro contexto. Nos vamos a dar cuenta que la gran población de Estelí no cree en el Señor Jesucristo. Entonces escuche bien, por favor, esto importantísimo, porque basado a lo que yo estoy diciendo, es necesario recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 5, versículo 15 y 16, con esto voy a ir terminando. Mateo capítulo 5, versículo 15 al 16. Dice la Biblia: ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Cuando se enciende una luz, ¿a dónde se pone la luz? Debajo de la cama, donde nadie la vea. Uno siempre pone la luz en el lugar más alto para que alumbre. Toda la electricidad de una casa está arriba, no está abajo, porque la luz tiene que ser visible. Entonces Jesús dice: nadie pone una luz debajo de la cama, nadie pone una luz escondida, todos ponen la luz en el lugar más alto para que alumbre toda la casa. Y dice Jesús: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. ¿Quién es el responsable, mis hermanos, de que en esta ciudad se predique del Señor? ¿Quién es el responsable que en esta ciudad resplandezca la luz? Diga conmigo: yo soy el responsable. No se haga el inocente, no se haga el sordo. Esta ciudad nos necesita. Esta ciudad necesita escuchar el mensaje de la salvación. Esta ciudad necesita escuchar el mensaje de vida eterna. Ese mensaje lo tiene la iglesia. Ese mensaje lo tiene usted.
Ese mensaje lo tenemos nosotros, hermanos amados. ¿Cómo es posible que usted, como cristiano de esta ciudad, tenga escondida la luz? ¿Cómo es posible que usted, como cristiano, ni se deje ver en estas tinieblas? ¿Cómo es posible que usted, como cristiano, en vez de ser luz, usted está haciendo otras cosas incorrectas? Es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad poder predicar la palabra del Señor. Hermanos, nosotros no necesitamos estar esperando un gran evangelista que venga a predicar a Estelí. Gloria a Dios por los que vienen. Pero no necesitamos estar esperando que otros hagan la obra que nosotros tenemos que hacer. ¿A cuántas personas usted le ha hablado de Jesús esta semana? ¿A cuántas personas allá en su trabajo, en su lugar, donde usted va, habla de Jesús? ¿O no vaya a ser usted como una de las hermanas que pasaron más de 20 años trabajando en un lugar y nunca supieron que la hermana era cristiana? Que el Señor perdone a esa hermana. Hermanos, es nuestra responsabilidad predicar la palabra del Señor. Usemos cualquier medio. Usemos, hermanos, cualquier cosa para predicar la palabra de Dios. Donde vayamos, seamos luz. Que la gente no nos confunda. Que la gente, cuando nos vea, vea la luz de Jesús en nosotros. Somos responsables de que esta ciudad se salve. Hay más de 100,000 habitantes en esta ciudad que no conocen al Señor. Por eso, hacer misiones, qué bueno por lo que estamos haciendo. Estamos apoyando a 6 familias misioneras. Estamos apoyando a 6 familias misioneras. Pero ¿sabe algo? ¿Qué estamos haciendo por Estelí? Es nuestra responsabilidad predicar el evangelio en esta ciudad. Es nuestra responsabilidad que los vecinos sean evangelizados. Es nuestra responsabilidad predicarle a las personas inconversas. Este lugar necesita conocer a Jesús. El Señor lo quiere usar a usted y me quiere usar a mí. Yo pregunto, ¿está usted dispuesto? ¿Quiere usted ser parte de la evangelización? ¿Quiere usted ser parte del plan de Dios y de lo que tiene Dios en su corazón? ¿Sabe usted que la mayoría de las personas le huyen al evangelismo y lo que menos quieren es predicar? Porque les da pena, les da miedo y no quieren hacer nada en la evangelización. Dios te va a pedir cuenta, Dios nos va a pedir cuenta. No es posible que callemos cuando hay tantas tinieblas y tanta oscuridad en un mundo perdido. Y hablando de Estelí, que el Señor nos ayude, mis hermanos. Y oramos para que el Señor levante más obreros. Oramos para que el Señor desafíe tu vida. Y oramos para que el Señor te saque de tu confort y comiences a predicar las verdades del Dios eterno. Porque esta luz tiene que brillar. Esta luz de Cristo tiene que brillar en todo Estelí. Que Estelí conozca que hay un Salvador. Que Estelí conozca que hay un Cristo que puede cambiar las vidas. Que hay un Cristo que puede renovar a las personas, transformarlas. Ese es el mensaje de Dios para todos nosotros en esta mañana. Le damos un aplauso al Señor.